Bienvenidas y bienvenidos estudiantes de segundo grado de secundaria. Mi nombre es Leslie Mendívil y en esta ocasión me acompaña el maestro Cosme Antonio Fragoso Farías. Es un gusto estar en una sesión más de Aprende en Casa para la asignatura de Ciencias Física. Ya estamos entrando en la recta final del ciclo escolar, por lo que estas sesiones las dedicaremos a recuperar conocimientos previos para estar muy bien preparados para lo que viene. El propósito de esta sesión es identificar qué es el movimiento, las características que lo definen y algunos tipos de movimiento. Pero antes de comenzar, queremos recordarles que debemos seguir las medidas de salud recomendadas por las autoridades sanitarias, como el uso correcto del cubrebocas, el lavado constante de manos y mantener la sana distancia. Si es posible, permanecer en casa. No olviden tener a la mano su cuaderno para que tomen nota de lo que a su consideración sean los aspectos más interesantes que puedan identificar. También anoten las dudas que surjan para que las retomen más adelante. Su libro de texto es una buena fuente de información, pero también pueden acudir a otras fuentes de información confiable, como libros o páginas de internet especializadas. Para recuperar lo que sabemos acerca de los temas que revisaremos en esta sesión, anoten las siguientes preguntas en su cuaderno y reflexionen sus posibles respuestas. Las preguntas son: ¿cómo se puede distinguir si un objeto se ha movido? ¿Qué es un marco de referencia? ¿Son diferentes la distancia y el desplazamiento cuando se mueve un objeto? ¿Hay alguna diferencia entre rapidez y velocidad? ¿Qué significa que un objeto acelere? Ahora sí, comencemos. Primero, vamos a preguntarnos, ¿qué es el movimiento? Leslie, ¿te has dado cuenta que el movimiento está en todo lo que nos rodea? Sí, claro, maestro. Aunque nosotros no lo notemos, hay muchas cosas en movimiento a nuestro alrededor. Para tener una idea más clara de esto, veamos el siguiente material audiovisual. ¿Se han preguntado si todo lo que nos rodea se mueve? ¿Un objeto que vemos en reposo tiene movimiento? ¿Cómo podemos saber si un objeto se mueve lento o rápido? ¿El movimiento es siempre igual o podemos decir que hay diferentes tipos de movimiento? Todo lo que nos rodea se mueve, aun cuando aparentemente no lo percibamos. En nuestro planeta y en nuestra vida diaria encontramos gran cantidad de movimientos, rectos, circulares, parabólicos, hasta elípticos. Algunos ejemplos que podemos encontrar son el desplazamiento de un avión, un satélite alrededor de nuestro planeta, el movimiento del agua en una fuente o en una persona que hace suertes con una cuerda. Y aun cuando un cuerpo no se desplace, hay movimiento. Absolutamente todo en el universo se mueve. ¿Sabías que, a partir de la observación del movimiento del Sol, los aztecas crearon un calendario con el que organizaban sus actividades sociales y religiosas? La civilización azteca, al igual que otras culturas de nuestro país, dieron una gran importancia a todos los fenómenos naturales que observaban, y uno de ellos fue el aparente movimiento del Sol y otros astros. Esta observación fue motivo de uno de los sistemas más importantes, el calendario azteca, o piedra del Sol. En él representaron el tiempo en días, los puntos cardinales, las estaciones del año y la forma en que debían llevar a cabo diversas labores importantes para toda la comunidad. Todo lo que nos rodea se mueve. Planetas, organismos, objetos. Todo en el universo está en movimiento y esto lo podemos observar con el día y la noche. El movimiento de los cuerpos celestes, cuando pateamos un balón o cuando observamos las olas del mar.
Al percibir cualquier tipo de movimiento, podemos darnos cuenta de que los cuerpos se desplazan de un lugar a otro, de un espacio a otro y de diversas maneras, ya sea en línea recta, curva o en forma elíptica. Es así como se mantiene el curso de la vida como la conocemos. Imagínate, ¿qué pasaría si nuestro planeta no girara? Si no existiera el movimiento, ¿te imaginas un mundo sin movimiento? ¿Cómo crees que sería? Alumnas y alumnos, como vimos, todo está en movimiento, aunque no lo podamos percibir. Pero entonces, ¿cómo sabemos que algo se ha movido? Un cuerpo u objeto se ha movido cuando ya no está en el mismo lugar que cuando lo empezamos a observar. Si un cuerpo cambia de posición, decimos que se ha movido. Entonces ya llegamos a la conclusión de que el movimiento es un cambio en la posición. Pero ¿la posición con respecto a qué? Por ejemplo, cuando vamos en bicicleta, nosotros no nos movemos con respecto a ella, ya que siempre estamos en la misma posición sobre la bici. Por lo tanto, con respecto a la bici, no estamos en movimiento. Pero si una persona nos ve de lejos, verá que estamos cambiando de posición. Por lo tanto, para este observador, sí nos estaremos moviendo. Efectivamente, el movimiento es relativo, es decir, para saber si algo se mueve o no, debemos definir un punto de referencia. Para conocer más al respecto, veamos el siguiente material audiovisual. Por medio de nuestros sentidos, podemos percibir el movimiento de algunos objetos, ver cómo se mueven, escuchar si están cerca o lejos de nosotros. La información que nos brindan los sentidos nos sirve para ubicar con respecto a un punto de referencia. ¿Qué tan lejos o cerca ha sucedido un fenómeno? ¿Qué entiendes por punto de referencia? Es un punto de ubicación. Un lugar donde se empieza o termina un recorrido. Un punto de referencia es donde se parte de un lugar a otro. El punto de referencia puede ser el lugar que te dicen para llevarte al lugar que tú buscas. Para darnos una idea de si un objeto está en movimiento, es necesario considerar un punto de referencia que nos sirva de punto de comparación para saber qué tanto se mueve un objeto con relación a este punto. Si tomamos como punto de referencia un árbol, veremos si se acerca o se aleja a algún objeto en movimiento. ¿Qué pasa cuando el observador se mueve y el objeto con él? Si el observador se mueve y el objeto con él, sería fácil pensar para el observador que el objeto no se ha movido respecto a él mismo. Por esto, es necesario considerar desde dónde se ve el objeto y si efectivamente se encuentra en movimiento, ya que el movimiento es relativo a un punto de referencia. Por ejemplo, cuando un objeto, como nuestra ropa, se mueve con nosotros, aunque desde el punto de referencia de quien lo lleva puesto no se mueva. Aun cuando todo esto esté definido, existen movimientos demasiado rápidos o demasiado lentos como para ser percibidos a través de los sentidos. En ocasiones son tan rápidos que podríamos no percibirlo a simple vista, como el movimiento de las alas de un colibrí. Si pensamos en el movimiento de la Tierra en torno a su eje, no percibimos este movimiento ya que estamos parados sobre su superficie. De no ser por el día y la noche, no estaríamos realmente conscientes de este movimiento. Para nuestra percepción, el movimiento es demasiado lento. Una sola rotación en 24 horas. Incluso durante una tormenta eléctrica, podemos observar cómo la luz que emite el rayo es percibida antes de escuchar el sonido del trueno. Esto se debe a que la luz viaja más rápido. Una forma para describir el movimiento de un objeto es definir un punto de referencia y representarlo con un punto en una recta numérica. Si queremos saber el movimiento que realiza Juan en su bicicleta de un punto a otro, el primer parámetro a considerar será el punto de referencia, que es un punto fijo, desde el cual el chico comenzará a moverse en su bicicleta. El primer punto será la posición inicial y conforme avance hasta llegar a su destino, habrá llegado a la posición final.
Estas representaciones son de gran utilidad para conocer si el objeto de estudio ha tenido un cambio en su posición o ha permanecido en el mismo sitio. El punto de referencia es un lugar arbitrario, pero a partir de este se puede medir la distancia a la que se encuentran los objetos. Por ejemplo, ustedes en casa pueden considerar como punto de referencia la puerta de entrada y calcular a cuántos metros está la tienda más cercana. Esta distancia variará dependiendo de la casa que se considere para tomar el punto de referencia. Los puntos de referencia son la base sobre la que se construyen los marcos de referencia, que básicamente son todas las coordenadas que se pueden generar desde el punto de referencia, que sirven para medir la posición y otros fenómenos físicos. Una vez que ya sabemos cómo identificar que un objeto se mueve, lo siguiente que es de interés es saber qué camino sigue. Aquí existen 3 términos que debemos recordar: desplazamiento, trayectoria y distancia. Veamos cuál es la diferencia entre ellos. Cuando un objeto se mueve de un lugar a otro. ¿Sabes qué es una trayectoria? El camino que sigue un objeto hacia un lugar. La trayectoria es por donde vas de un lugar hacia otro, por el lugar donde pasaste. El camino que sigue un cuerpo. Es la distancia que recorre un cuerpo. ¿Sabías que nuestro planeta viaja a una velocidad de casi 30 kilómetros por segundo en una trayectoria elíptica alrededor del Sol? A esta velocidad, la Tierra recorre 106.000 kilómetros en una hora. Cuando vamos sobre la carretera, podemos considerar tanto el desplazamiento del camión como su trayectoria. Si medimos en línea recta el cambio de posición de nuestro camión desde el punto de referencia, en este caso el poblado A hasta la posición final del recorrido, o sea, el poblado B, sin importar la trayectoria, podemos decir que nos desplazamos del poblado A al poblado B. En este desplazamiento, la dirección del vehículo donde viajamos se modifica de acuerdo con las curvas del terreno, conformando así la trayectoria del móvil. La trayectoria es el conjunto de posiciones distintas que ocupa sucesivamente un cuerpo en movimiento y se considera desde el punto de inicio hasta el punto final del viaje. En la línea punteada podemos observar que la longitud de la trayectoria es mayor que el desplazamiento. Hay diferentes tipos de movimiento que por su trayectoria se pueden clasificar en rectilíneo y curvilíneo. Y dentro de esta última, circular, parabólico, elíptico y ondulatorio. La rapidez y la velocidad son magnitudes esenciales para describir el movimiento. La rapidez es una magnitud física que mide la distancia recorrida en determinado tiempo. Para entender mejor la diferencia entre desplazamiento, trayectoria y distancia, analicemos lo que pasa con los corredores en las pruebas de atletismo. En la prueba de 100 metros planos, corren en línea recta. El desplazamiento se define como la distancia entre los puntos de inicio y fin del movimiento. Por lo tanto, el desplazamiento de los corredores será de 100 metros, que es la distancia entre el punto de salida y la meta. Recordemos también que el desplazamiento es una magnitud vectorial, por lo que tiene magnitud, dirección y sentido. La trayectoria, por otro lado, es el camino que siguieron los corredores. En el caso de los 100 metros planos, la trayectoria es una línea recta que va del punto de salida a la meta, mientras que la distancia es la longitud de dicha trayectoria, que para nuestro primer ejemplo también es de 100 metros. La distancia es una magnitud escalar que solo se compone por un número y una unidad de medida. Ahora supongamos que un corredor dará una vuelta completa a la pista y su llegada será en el mismo punto del que salió. En este caso, el desplazamiento será 0, ya que es la distancia en línea recta entre el punto inicial y el punto final del movimiento. Y como el corredor llegó al mismo lugar donde empezó, su desplazamiento es de 0 metros. Por otro lado, la trayectoria que siguió fue una especie de elipse,
y la distancia recorrida fue de 400 metros. Entonces, aunque no tuvimos desplazamiento, sí hubo distancia. Otro aspecto interesante que se puede analizar del movimiento es cuánto tiempo lleva a realizarlo. Si hay varios corredores compitiendo en la prueba de los 100 metros planos, el que recorra esta distancia en menos tiempo será el ganador. Usualmente decimos que el ganador fue el más veloz o el más rápido. En la vida cotidiana, muchas veces utilizamos las palabras rapidez y velocidad como sinónimos, pero en la física describen dos fenómenos que, aunque pueden estar relacionados, no son iguales. En el siguiente video profundizaremos más en estas diferencias. Por su parte, la velocidad es una magnitud que proporciona a la vez la rapidez, la dirección y el sentido de un movimiento. Ambas se calculan dividiendo la distancia entre el tiempo mediante la siguiente expresión. Pero en el caso de la velocidad, también se indica la dirección del desplazamiento. Para medir la rapidez que tiene un balón de fútbol, necesitamos saber la distancia que recorre en un tiempo determinado y cuál es la dirección de este movimiento. Si este balón recorre 15 metros y tarda 3 segundos en llegar desde el pie del jugador hasta la portería, entonces quiere decir que el balón se mueve a 5 metros por segundo. Al viajar en autobús, es importante saber a qué rapidez se viaja y hacia dónde se dirige uno. Alumnas y alumnos, pongamos mucha atención para que nos quede más clara la diferencia entre rapidez y velocidad. Como vimos, la rapidez es una magnitud escalar, es decir, que solo está compuesta por un número y una unidad. Además, matemáticamente se obtiene cuando dividimos la distancia recorrida entre el tiempo total que tomó realizar el movimiento. Por ejemplo, si caminamos una distancia de 1500 metros en 10 minutos, siguiendo la trayectoria que se ve en pantalla, tendremos que nuestra rapidez es el resultado de dividir los 1500 metros entre los 10 minutos que tomó realizar el movimiento, es decir, 150 metros por minuto. Como vemos, para calcular la rapidez hemos utilizado la distancia recorrida, es decir, la longitud total de la trayectoria que seguimos. Pero existe otra magnitud que nos da información sobre el movimiento de los cuerpos. Es el desplazamiento. En nuestro ejemplo, podemos ver que la trayectoria caminada no es en una línea recta, sino que se siguió un camino irregular. Entonces, el desplazamiento será diferente a la distancia recorrida. Ahora supongamos que medimos el desplazamiento en nuestro ejemplo y que nos da un total de 800 metros. Si dividimos el desplazamiento entre el tiempo que nos llevó a realizar el movimiento, el resultado recibe el nombre de velocidad. Así es, la velocidad es el resultado de dividir el desplazamiento entre el tiempo. En nuestro ejemplo, la velocidad será de 80 metros por minuto y además, como es una magnitud vectorial, se debe indicar su dirección y sentido. Para nuestro ejemplo, la magnitud de la rapidez y la velocidad no son iguales, pero se puede dar el caso en el que sí coincidan, cuando la trayectoria que sigue el cuerpo en movimiento sea la de una línea recta. También podemos tener otro caso extremo, en donde el objeto recorra una distancia, pero su desplazamiento sea cero, como cuando se regresa al mismo punto de partida. En este caso, sí será posible obtener un valor para la rapidez, pero no para la velocidad, ya que el desplazamiento será igual a cero. Entonces, la diferencia entre rapidez y velocidad es que la rapidez depende de la distancia recorrida y es una magnitud escalar, mientras que la velocidad depende del desplazamiento y es una magnitud vectorial. Hasta ahora hemos considerado que los movimientos recorren desplazamientos iguales en tiempos iguales, es decir, que tienen una velocidad constante. Pero, ¿qué pasa si un objeto se mueve más rápido o más lento? Cuando existe un cambio en la velocidad con la que se realiza un movimiento, se habla de un movimiento acelerado. La aceleración nos indica el cambio en la velocidad.
en cuánto aumenta o en cuánto disminuye. La aceleración, igual que la velocidad, es una magnitud vectorial, por lo que comparte sus características vectoriales con esta última, es decir, tiene magnitud, dirección y sentido. Un movimiento acelerado y además uniforme, con el que probablemente estemos familiarizados, es la caída libre, que se representa cuando dejamos caer un objeto sobre el suelo. Por la acción de la gravedad, un objeto en caída libre aumenta su velocidad durante la caída, lo que significa que se está acelerando. Veamos el siguiente material audiovisual para comprender un poco más la aceleración. Afirmativo 345 en progreso por la principal 4. En la siguiente intersección lo alcanzamos. Este no se nos escapa. Tienes razón. Lo bueno es que la calle es totalmente recta, no podrá escapar. Verás qué velocidad alcanzamos. Estoy en problemas. La policía me alcanzará muy pronto. Necesito una alternativa. En el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, la aceleración es constante, es decir, que aumenta su velocidad de la misma manera cada segundo. Cuando se viaja con una aceleración constante, la velocidad cambia en la misma proporción en todos los intervalos de tiempo. Veamos lo que sucede cuando el camino es sinuoso. Seguirá por la calle 14, ahí no podré seguir acelerando igual. Cuando hay cambios de dirección, comúnmente es necesario frenar y acelerar en diferentes partes del camino. ¿Habrán podido mantener la velocidad que llevaban los policías? ¿Escaparía el ladrón debido a los cambios en la aceleración? En el ejemplo de la persecución, vemos cómo varía la velocidad debido a cambios en la dirección y la rapidez. Por fortuna, el arresto del ladrón fue posible gracias a la caída de unas rocas que se desprendieron de un peñasco y obstaculizaron el camino. El resultado de la caída libre de las rocas es un aumento de velocidad conforme van descendiendo, es decir, una aceleración constante. ¿Qué te pareció el video, Leslie? Estuvo buenísimo. Súper interesante. Alumnas y alumnos, como vimos, es muy común encontrar la aceleración en la vida cotidiana y nos indica cómo cambia la velocidad. Pensemos, por ejemplo, cuando estamos en reposo y comenzamos a caminar. En un principio, nuestra velocidad es 0, ya que no nos movíamos, pero después, al iniciar el movimiento, nuestra velocidad cambió, aumentando. Por lo tanto, existió una aceleración. Efectivamente, otro ejemplo es cuando un automóvil frena para detenerse. En su movimiento hubo un cambio de velocidad, en este caso una disminución y por lo tanto una aceleración, aunque es una aceleración negativa o desaceleración. Además, como la velocidad es una magnitud vectorial, otra forma de modificarla es cambiando su dirección. Entonces, si vamos en una bicicleta y tomamos una curva, aunque nuestra velocidad no cambie su dirección, sí lo hará, por lo que existirá una aceleración. Estudiantes que nos acompañan, hemos llegado al final de la sesión. Recuerden retomar las preguntas que hicimos al principio y revisen sus respuestas. De ser necesario, corríjanlas o compleméntenlas. Las preguntas fueron: ¿cómo se puede distinguir si un objeto se ha movido? ¿Qué es un marco de referencia? ¿Son diferentes la distancia y el desplazamiento cuando se mueve un objeto? ¿Hay alguna diferencia entre rapidez y velocidad? ¿Qué significa que un objeto se acelere? Les agradecemos que nos hayan acompañado en esta ocasión y los invitamos a que sigan los contenidos que Aprende en Casa tiene para ustedes. ¡Hasta luego! Maestro, qué buena sesión. La rapidez y la velocidad son diferentes. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx.
Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.